infección de piel y tejidos blandos. Obviamente, para hablar de piel, pues siempre es importante mencionar la conformación estructural de la piel, que va a estar pues predispuesta en lo que es la epidermis, que es la parte más superficial, y la dermis, que es la parte intermedia, y pues inferiormente a la dermis vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo, y esto pues va a tener relevancia en el sentido de que algunas patologías van a afectar solo la capa epidérmica, otras van a afectar la epidermis y la dermis, y otras van a afectar aún más profundas al tejido celular subcutáneo. Debajo de este va a estar la fascia, y posteriormente a esa también va a estar la parte muscular. Entonces, teniendo en cuenta esto, van a haber algunas diferentes tipos de patologías y también diferentes tipos de cuadro clínico a tener en cuenta. Entonces tenemos en cuenta que la piel es la barrera estructural de defensa, la primera barrera de defensa que tenemos en nuestro cuerpo, y que teniendo en cuenta esto va a haber también un equilibrio entre lo que es la flora bacteriana que se encuentra en la superficie de la piel y pues los componentes celulares del huésped. Cuando este equilibrio se altera o cuando también la continuidad de la piel se altera, ya sea por heridas, ablaciones, algún tipo de lesión directa, pues va a producirse, va a predisponerse para producir algunas de estas patologías. Algo importante tener en cuenta es que cuando la infección es necrotizante o no necrotizante, señora. ¿Tienes prendido un ventilador? No. ¿Qué se te Esperen, escucha? me voy a conectar del celular para el audio y voy a proyectar del computador. Dale. Recuerda silenciar el computador. Sí, es el ventilador del computador. Es que solo se escucha cuando habla, porque cuando se queda en silencio no se escucha nada. Entonces, no sé, ya voy a conectar del celular. Silenciador, por favor. Listo, ya se arregló. Ahora sí. ¿Me oyen bien? Sí, ahora Uy, sí. ahora sí. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta dos características principales en cuanto a las infecciones de tejidos blandos, que es si es necrotizante o no, pero pues esto de la parte necrótica, hay que tener en cuenta que si es en plano pues, superficial se va a poder notar, pero si es un plano profundo es más como la parte de signos y síntomas del paciente, lo que nos va a indicar que es un del plano profundo. Y pues que sean purulentas o no, también vamos a tener en cuenta porque pues el hecho de que una infección sea purulenta significa que la carga bacteriana es alta y pues que el tejido se está destruyendo. Entonces, por tanto, también hay que hacer un manejo un poco más fuerte, por decirlo así, para poder contener y restringir el desarrollo de esta situación. Aquí hay que tener en cuenta que las patogenias que se describen están, por ejemplo, en la parte inferior, para la parte superior izquierda, que dice infección local primaria, que es como tal, pues, la colonización bacteriana exagerada o con un mayor número de colonias a la habitual, que va a proliferar y va a desarrollar ciertos cuadros, teniendo en cuenta, pues, la virulencia del patógeno. También tenemos en cuenta las patologías producidas por las toxinas de algunos gérmenes. En este caso de infección de tejidos blandos y piel, se va a mencionar en la mayoría de los contextos lo que es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, porque van a ser los patógenos principalmente vinculados a este tipo de patologías. No van a ser los únicos, pero en la mayoría de este tipo de infecciones siempre descartarse estos dos porque son los que comúnmente están aquí produciendo el cuadro clínico.
La otra va a ser por mecanismos inmunológicos, ya en el hecho de que el microorganismo logre atravesar la primera capa de la piel, que es el estrato córneo, de la epidermis, que es el estrato córneo, y pues obviamente va a generar una respuesta inmune. Y la otra es la afectación de la piel por parte de un cuadro sistémico. En este caso, pues tendría el ejemplo de las toxinas circundantes que van a producir esta afección en lo que es la piel. Entonces, como les mencionaba, el estafilococo y el estreptococo son los gérmenes mayormente asociados, y entre esos también están, pues, como pueden ver el cuadrito de la mitad, ahí sí, haciendo como una mención nomás, los cuadros de piel escalada o escarlatina o el síndrome de shock tóxico. Ambos lo producen, pero pues como se ve ahí, es más común como en el estreptococo. Como pueden ver en la parte superior derecha, dice, en la mayoría de los casos son infecciones leves, como el linfético o la foliculitis, que pues de que no se extienda el proceso en la mayor parte de la piel y no haya purulencia o necrosis, pues va a ser un proceso patogénico que se va a controlar. Pero a veces, pues cuando hay una capacidad invasora del germen, va a generar una repercusión sistémica y puede pues poner pues afectaría en mayor gravedad al paciente. Aquí en este cuadro vamos a ver algunos por los más comunes que se van a producir acorde a, pues, a las descripciones de las que tomé la información. Entonces, pues podemos ver que van a haber afecciones del cuero cabelludo, afecciones de los dedos, miembros inferiores, perineo, planta del pie. Aquí también vemos el tipo de infección, que son el linfético, el eczema, la foliculitis, la linfangitis, la paronychia. O sea, todos estos son tipos de cuadros que se va a presentar, y obviamente cada uno tiene la característica o de ser superficial, o de ser profundo, o de ser intermedio. Y pues teniendo en cuenta el patógeno, también podemos decir que hay un riesgo de que se extienda la infección más allá de la epidermis y producir un cuadro más grave. Entonces vamos a empezar con ya las patologías. Y la primera que se menciona va a ser el linfético, que va a tener dos formas de presentación. El linfético noduloso, que va a estar principalmente por el Streptococcus pyogenes, también puede ser el Staphylococcus aureus, y que puede ser una infección única, o sea, monobacteriana, o una coinfección conjunta de ambos. Hay que tener en cuenta la característica de las lesiones. En la forma nodulosa, vamos a tener que las lesiones son tipo de mácula, que evolucionan a pápula, se vuelven vesícula y terminan en costras melicéricas. Como pueden ver la imagen, pues ya es un linfético un tanto avanzado, pero que se ve una imagen costrosa. A diferencia del linfético buloso, que por su nombre, que son bulas, o sea, son como vesículas, entonces va a ser un linfético vesiculoso que va a hacer lesiones vesiculosas que se van a encostrar también, y va a tener una zona eritematosa, y en este caso pues también va a haber la producción o la excreción al exterior de lo que es el pus. Entonces hay una gran diferencia en estos dos. Hay que tener en cuenta que en esta infección va a ser de tipo superficial y por tanto no va a producir mayor gravedad de cuadros sistémicos, como decir una celulitis, que es en un plano más profundo, una linfangitis por migración de los gérmenes, o una linfadenitis. Se resuelve espontáneamente, como les dije, pues porque es una infección superficial. Obviamente también hay que tener cuidado si le empiezas a la herida, y tener en cuenta que el paciente, pues como tiene una carga bacteriana en estas regiones, pues hay que evitar el contacto con otras personas o con útiles o elementos y objetos, para no generar vómitos, porque pues también se puede contagiar. Tenemos aquí algunos datos importantes o que se mencionan, que va a ser que el linfético ampolloso va a predominar en lactantes y niños pequeños. El diagnóstico diferencial del linfético no ampolloso va a englobar infecciones víricas, que también se van a hablar más adelante. Y lo que les mencionaba, si el paciente no tiene unos cuidados
higiene y también de poco contacto con los objetos a su alrededor, pues esta infección se va a transmitir de uno en otro. En cuanto al tratamiento. Alejandra, ¿le puedes dar ahí en ocultar, en ese letrerito que sale abajo, para quitarlo? Bueno, sí. Ahora sí. Gracias. Listo. Entonces tenemos que, respecto al tratamiento, vamos a tener estos dos medicamentos que van a ser inhibidores de la producción de proteínas bacterianas. Uno es la mupirocina y el otro es la retapamulina, que se van a utilizar 2 a 3 veces al día durante 10 a 14 días. En caso de que pues, la enfermedad sea localizada en la parte pues, externa de la piel y no haya ningún tipo de afectación mayor. Cuando ya el paciente empieza a manifestar síntomas sistémicos, que es poco habitual, pero que puede ocurrir, pues ya obviamente se va a pasar al manejo con antibióticos orales y hay que tener en cuenta que si el paciente no responde, digamos en los primeros 7 días, al manejo con el primer antibiótico instaurado, es, es de gran relevancia tomar un cultivo y un antibiograma para identificar si hay algún tipo de resistencia y de ser así, pues administrar los medicamentos para estas, pues serían la clindamicina, la doxiciclina o el pimetropin, acorde al agente causal y también acorde a la patología, porque no en todas, en la mayoría se van a utilizar clindamicina, pero en algunas también va de una vez derivar directamente a lo que es la vancomicina o otros, bueno, otros de mayor, de mayor alcance, por decirlo así. Ahora vamos a pasar a lo que es la celulitis, que en esta sí va a tener una relevancia mayor por el hecho de que la infección va a estar ya en el tejido celular subcutáneo, entonces va a estar por debajo de la epidermis, de la dermis y va a afectar lo que es el tejido celular subcutáneo, que ya va a estar más proclive a la parte interna pues, del organismo. Entonces, hay zonas características en las que se va a presentar el cuadro clínico, sobre todo en los niños, que va a ser la región periorbitaria o en las piernas, y que por tanto, pues si es en la región periorbitaria, es una infección de una alta gravedad, porque pues en tal caso de que progrese un proceso infeccioso allí, pues va a haber una total pérdida posiblemente de la visión del niño y pues a un niño tan joven no debería suceder una cosa de esa. Entonces es importante reconocerla rápidamente y actuar de la misma manera. Hay que tener en cuenta que se va a caracterizar por lo que es edema, eritema y dolor, y va a iniciarse como una placa eritematosa, caliente y dolorosa con límites mal definidos. Vuelve y se repite la historia, los microorganismos más frecuentes van a ser el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Entonces, en tal caso de que pues, el manejo va a ser dirigido inmediatamente a este tipo de patógenos, ya sea con penicilina o con clindamicina o cefalosporina, en el caso de requerirse para el estafilococo. Y si no hay respuesta al tratamiento, es muy indicativo tomar un cultivo y un antibiograma para poder así definir la resistencia. Otro dato importante aquí es que los pacientes en este tipo de patología, al ser ya el tejido celular subcutáneo, pues tienden a producir una diseminación del agente causal y por tanto pueden terminar como en patologías como la artritis, la osteomelitis, la tromboflebitis o la fascitis. Obviamente estas patologías pues ya son de mayor gravedad porque si no se manejan oportunamente, pues van a producir un daño en el paciente y obviamente pueden producir también una secuela a largo plazo. Aquí nos mencionan unos datos para tener en cuenta, por ejemplo, que en la región periauricular el agente más común va a ser las pseudomonas, cuando se trata de mordeduras pues va a ser la pasteurela y cuando se trata de inmersión puede ser la oromonas, si es agua dulce, o el vibrio cólera, si es, bueno, la especie de vibrio, porque no sé si es cólera, en agua salada. Entonces, teniendo en cuenta eso, también vamos a tener manejos como los amigos cocidos o la quinolona, teniendo en cuenta que estos son ya agentes gran negativos. Aquí otros datos importantes.
Entonces, en lo que es la celulitis, el aspirado en el lugar de la inflamación para así pues mismo detectar el agente causal, y una biopsia cutánea o hemocultivo en tal caso de que ya haya una mayor extensión y no se haya podido dilucidar o no haya respuesta adecuada de tratamiento. La ecografía nos va a ayudar a detectar si hay un acceso ya en la región y también puede servir para determinar si es muy extensa, qué tan extensa es la lesión. Aquí, como dice, pues suele caracterizarse, perdón, por una tumefacción desproporcionada al eritema y suele haber prurito, pero no normalmente a la palpación. En cuanto al manejo, como les mencionaba, si el paciente pues, no manifiesta una resolución del cuadro, una respuesta adecuada al antibiótico, inmediatamente, aquí lo que dice es que si el paciente ya tiene como una indicación de gravedad, que es un paciente como hemos visto con aspecto tóxico, es indicativo inmediatamente iniciar con manejo empírico con fármacos estafilocócicos resistentes a lactamasas como la meticilina o la vancomicina o la oxacilina también en este caso. Y también pues se puede dar aminoglucósidos. Si no hay fiebre, adenopatías o otros signos constitucionales, pues el tratamiento puede ser por vía oral. El paciente adecuadamente puede responder a este tipo de manejo y de manera ambulatoria. Obviamente siempre es importante en este tipo de cuadros, en todos, sospechar, en tal caso de que no haya respuesta, la presencia de un germen resistente y por tanto realizar un cultivo y un antibiograma. Continuamos a lo que es la fascitis necrotizante, que como pueden ver es un cuadro, la verdad, de alta gravedad porque ya es una afección directamente de la fascia superficial muscular, que está obviamente en el plano posterior, o sea, inferior a lo que es la piel totalmente, y que por su cercanía a lo que es el músculo y también por la profundidad de la ubicación, pues puede producir una mayor extensión del área de infección en un momento, o sea, de una forma aguda, y también pues una mayor presencia de signos y síntomas generales. Entonces tenemos que se va a caracterizar por un edema difuso, eritema, calor y dolor desproporcionado a los síntomas locales, porque como es un plano profundo el que está siendo afectado, la parte superficial puede verse o con mínima alteración o con ninguna alteración, pero el paciente pues va a manifestar signos de irritabilidad incontrolable, dolor, posiblemente también va a presentar fiebre si se ha diseminado o se ha producido una respuesta inflamatoria. Y que cuando ya, pues como pueden ver ahí en las imágenes, cuando ya ha avanzado lo suficiente, ahí sí ya empieza a lo que es descamar la piel y empieza a notarse el área de extensión que tiene la herida, y como pueden ver ahí, pues es bastante amplia y también hay bastante reacción. Es un proceso que va a progresar rápidamente en 48 horas y la zona, como pueden ver, pues va a adquirir una coloración azulada con formación de ampollas amarillentas. Si no se trata adecuadamente o oportunamente, va a desarrollar unas bulas, que son ampollas, va a desarrollar necrosis muscular y obviamente como va a haber necrosis, va a haber un proceso que se extiende y se extiende y se sigue extendiendo si no hay un tratamiento oportuno y rápido, y pues puede llegar a afectar en mayor gravedad al paciente. Hay que tener en cuenta que en este tipo de cuadro clínico va a ser una afección polimicrobiana. Eh, Generalmente se han descrito que son por 4 microorganismos a la vez, como son el estafilococo, las especies de streptococos, de Klebsiella, de E. coli y algunos anaerobios. Y pues teniendo en cuenta que es una afección polimicrobiana que ya está inferior a la capa de lo que es la piel, entonces pues puede causar tiene un mayor riesgo de producir un shock tóxico y obviamente producir una letalidad en el paciente, sobre todo si está el piógenes presente. Aquí hay que tener en cuenta que pues en la mayoría de estas lesiones, aunque en esta hace énfasis, que cuando hay algún tipo de lesión superficial, por ejemplo los pacientes niños que presentan varicela, y que estas
estas lesiones de la varicela se infectan, pues pueden llegar a producir un cuadro clínico como este. La mayoría van a estar relacionados a lo que son zonas de abrasión, descamación o desde que haya una pérdida de continuidad de la piel. Pero pues en este caso se describe una relación directa con la varicela porque los pacientes pues no se cuidan bien y también pues debe ser que cumplen con algún criterio como una inmunodeficiencia, o sea, una inmunidad no competente que también produzca que le permita o le propicie un mayor riesgo de desarrollar ese tipo de cuadro. En cuanto al diagnóstico y al manejo, es importante tener en cuenta que la fascitis, pues como ya mencionamos, los signos y síntomas que son eritema, dolor y calor desproporcionados, si se sospecha, es importante que inmediatamente al paciente lo valoren por la parte quirúrgica, porque con eso se puede saber la extensión del tejido lesionado y asimismo realizar una intervención quirúrgica de remoción, esto tiene otro nombre, de desbridación oportuna y rápida, para así pues permitir que no se extienda de manera que no se extienda pues rápidamente y no afecte mayor zona del cuerpo, teniendo en cuenta que es una infección polimicrobiana. En este caso, pues como vean en las imágenes, el tronco va a ser una de las principales zonas afectadas y también la zona perineal. Lo que les mencionaba de que si el paciente es un paciente sano pero presenta algún tipo de herida en la piel o algún tipo de lesión que permita la entrada de los patógenos y también alguna predisposición, por decirlo así, inmunológica, pues va a desarrollar este tipo de cuadro más rápidamente. Aquí menciona que las alteraciones cutáneas aparecen a lo largo de 24 a 48 horas. Entonces esto quiere decir que 24 horas restantes hacia atrás, el paciente va a estar desarrollando la colonización de la infección y la extensión de la lesión sin que éste pues, empiece a manifestar signos cutáneos. Por eso la importancia de que si el paciente se está quejando de una manera poco, no sé, como desmesurada respecto a lo que uno puede notar en la piel, pues sospechemos una fascitis y de una vez, en tanto sea posible y sea sospechada, y vincular a lo que es la parte quirúrgica para saber si hay que realizar una desviación y definir el tamaño y la extensión de la lesión. En cuanto al tratamiento, aquí también el tratamiento es muy importante en cuanto a las medidas de soporte precoces, que son el manejo con líquidos, porque el paciente, pues debido a estas heridas, y pues que los niños tienen una capacidad de termorregulación un poco inmadura, entonces van a tener la pérdida de líquido exagerada y por tanto esta es una de las complicaciones secundarias al cuadro clínico. El manejo de líquidos es importante, el manejo del dolor, el desbridamiento quirúrgico y el manejo antibiótico obviamente también de manera eficaz y oportuna para contrarrestar todo este tipo de patógenos que se ven relacionados. En cuanto al desbridamiento, que ya después del manejo quirúrgico, se va a estar realizando cada 24 a 36 horas y cada vez que se explore la herida y haya zonas de trombosis, de necrosis, zonas grisáceas, se desbridan hasta que el tejido se vea sangrante y pues de color rojizo como se ve lo que es la parte de las bases. En cuanto a aquí ya, pues, como se menciona ahí, el tratamiento empírico, ya va a ser un tratamiento agresivo, como vancomicina, linezolid, daptomicina o quinopristina, es debido a la variedad de los microorganismos, y la piperacilina, que también está indicado para lo que son los gram negativos hematológicos. Listo. Pasamos a lo que es el síndrome de la piel escalada por estafilococos o la enfermedad de Reiter, el cual hay que tener en cuenta que a pesar de que esto es una lesión generalizada en la piel, los gérmenes que la producen van a estar principalmente ubicados en lo que es la nasofaringe. Entonces,
caso, lo que va a producir la infección, lo que va a producir los signos y síntomas, no va a ser la migración del germen por toda la piel, sino la liberación de las endotoxinas o exotoxinas de los gérmenes que van a ir a producir una descamación de la piel por afección de los desmosomas de unión del estrato córneo y el estrato de los estratos inferiores, que no recuerdo ahorita. Entonces, ellos van a producir la ruptura de esas uniones de las capas superiores de la piel, y por eso se va a producir ese tipo de imagen que están viendo ustedes en la izquierda inferior, que es la descamación de la piel, pues por la pérdida de la continuidad. Hay un signo característico en este tipo de cuadro que va a ser el signo de Nikolsky, que es con la presión o el deslizamiento del dedo sobre la piel del paciente, se va a producir el desprendimiento de la misma y obviamente se va a exponer tejido dérmico o celular subcutáneo, y pues va a favorecer la colonización bacteriana y una mayor gravedad del cuadro. Se va a iniciar las zonas principalmente afectadas van a ser la cara, las axilas y las ingles, y en tal caso de que se decida diagnosticar por hemocultivo, pues no hay que tomarle a la piel expuesta, porque ahí no va a haber el patógeno, porque lo que produce el daño no va a ser el patógeno, sino la exotoxina, sino que hay que tomar un cultivo de secreción faríngea o conjuntival, que es donde está ubicado el patógeno, para así poder caracterizarlo. Obviamente también la toma de cultivo y antibiograma para mirar la resistencia, y el manejo empírico, si hay respuesta adecuada, y si no, pues con los exámenes saber qué tipo de manejo sería el adecuado. Entonces, teniendo en cuenta esto, el inicio del exantema puede precederse de malestar, fiebre, irritabilidad y una extrema sensibilidad de la piel. En estos casos, la mucosa bucal va a estar respetada, pero también allí puede albergarse el patógeno, entonces también puede tomarse la muestra allí. La fase descamativa va a comenzar de 2 a 5 días después del eritema, y la curación va a tener lugar sin cicatrización en 10 a 14 días. Datos así importantes. Aquí también pues va a tenerse en cuenta que el paciente, el manejo con los líquidos y el dolor y el aislamiento del paciente para así evitar que transfiera el germen a otros, también por contacto o por secreciones que estén en contacto. Los líquidos, por lo que les mencioné, el paciente va a tener una pérdida de líquido exagerada porque no va a tener la continuidad de su piel, y por tanto por estas heridas va a deshidratarse. Y el manejo del dolor, pues obviamente porque la piel está expuesta, y pues teniendo en cuenta que no se ha removido las capas profundas, el paciente va a tener una hiperestesia. El manejo con antibióticos siempre va a estar indicado porque los gérmenes que la producen pues son bacterias, y hay que iniciar inmediatamente el manejo. La piel se puede hidratar y limpiar cuidadosamente. También se pueden aplicar emolientes y propiciarle una hidratación mayor, para así también una comodidad y un manejo de las heridas. Mira, aquí es lo que les digo. La morbilidad puede aumentar como consecuencia de pérdida de líquidos excesivas, desequilibrios electrolíticos, defectos en la regulación de la temperatura y infecciones secundarias como neumonía, la sepsis o la celulitis. Aquí estos son otro tipo de cuadros que se mencionan. La verdad los puse porque se mencionan, por eso los puse así como los ven ahí, porque no sé qué tanta incidencia tendrán. Entonces, lectima, que va a ser una capa costrosa con una lesión eritematosa profunda de bordes elevados, como pueden ver ahí. Es una úlcera que se va a encostrar y va a ser muy adherente.
Debajo de esta obviamente van a estar los patógenos causales, principalmente el estafilococo, el estreptococo, y va a estar relacionada principalmente a lo que son picaduras de insectos, la escabiosis, la ley, no me acuerdo qué es, y la pediculosis, que ya es como garrapatas y pulgas. Que obviamente los pacientes, sobre todo los niños que no son de esas personas que se controlan en cuanto al prurito, entonces pues van a vivir constantemente quitándose este tipo de lesión y van a vivir descubriendo la lesión y por tanto van a propiciar que o que se formen más o que se extiendan. Pero en cuanto al manejo, pues eso como que ayuda un poco porque el manejo requiere la limpieza y la remoción de la costra para así también remover la carga bacteriana y permitir que la herida vaya sanando. En cuanto a qué otro tipo de cuadros que vamos a ver, la pioderma de tipo blastomisis, la que ven en la imagen superior, se va a presentar principalmente en niños que sean inmunocomprometidos y pues se va a producir por el hongo blastomisis. Entonces, pues son lesiones que van a empezar obviamente como costrosas y van a empezar a desarrollarse a un mayor tamaño y pues como pueden ver, aunque es un caso severo, pues como pueden ver esa imagen ahí. En la imagen inferior, que también es una blastomisis, se parece mucho al ectima, pero pues la diferencia es que la costra, como pueden ver, está más oscura y el patógeno pues va a ser un hongo y no una bacteria. En otros cuadros que se van a presentar va a ser la dactilitis ampollosa distal, que van a ser, es un cuadro que se va a presentar principalmente en el pulpejo de los dedos, por debajo también de la piel, y van a ser ampollas de un líquido purulento acuoso que va a contener pues, lo que son polimorfos y copos gram-positivos, que es pues, el patógeno que la causa. En estos casos hay que hacer una incisión, drenar y utilizar antibióticos para prevenir y controlar también el lugar de infección. Aquí tenemos un cuadro que la verdad es bastante como común en los niños, que va a ser la dermatitis infecciosa perianal, como pueden ver en la imagen. Es una lesión o una infección localizada en la región perianal, que va a ser exantémica, eritematosa, bien delimitada, y que no va a afectar la región interior del tubo vasointestinal, sino solo la región exterior, o sea, la zona perianal. En estos casos, pues el niño va a tener lo que es un eritema pruriginoso. El paciente va a estar constantemente, o va a tener irritación en la zona y por tanto también va a rascarse. Y que con el pasar del tiempo se van a tornar en fisuras, lo que va a producir un dolor a la defecación, y el paciente va a evitar este tipo de situación, o sea, no va a querer defecar porque el dolor no le va a permitir, o la molestia de este tipo de lesión no le va a permitir hacer el acto de la defecación. En cuanto al tratamiento, pues como pueden ver, va a ser un ciclo de sufroxima por 7 días y en estos casos, como en la mayoría, cuando se le decide por dar manejo tópico, va a ser la mupirocina. La erisipela también es un tipo de celulitis, solo que la erisipela no va a ser una celulitis de tejidos profundos, sino más bien de tejido superficial. En estos casos, pues va a haber algún tipo de desencadenante, como son las abrasiones, las úlceras o las infecciones, y pues van a iniciar como pápulas que rápidamente aumentan de tamaño y forman una placa eritematosa como la que están viendo en la imagen, y obviamente va a producir dolor. También en estas regiones, pues como hemos visto en algunos casos, van a haber algunas tortuosidades de los vasos venosos, y pues cuando ya es un cuadro de mucha gravedad, va a haber una extravasación de la sangre de las venas hacia la parte exterior. Luego ya estas regiones se van a endurar y pues, la piel va a quedar también endurada y va como a disminuir la movilidad y la sensación también de dolor que produce el paciente. En todo caso, pues son también días de manejo, como manejo de higiene, limpieza de la herida, constante lavado y un tratamiento con penicilina debido a que va a ser principalmente producida por estreptococo.
para poder darle control a este tipo de cuadro. En la siguiente imagen que va a la derecha, pues va a ser una foliculitis, que es la inflamación de lo que es el folículo piloso. También se le llama el linfético de Burkhardt. En estos casos va a producirse por el estafilococo y como pueden ver en la imagen es una región mínimamente afectada, muy localizada, que va a tener una zona central vesiculosa, papulosa, que va también a tener una resolución espontánea. Entonces, en estos casos, pues, puede producir también por heridas tipo oración, como afectarse puede producir este tipo de lesiones, y estas lesiones pues no van a progresar a mayor sin ningún tipo de predisposición, como algún agente, como algún patógeno virulento o algún tipo de patología como una diabetes que va a permitir que no haya una buena cicatrización de las heridas. Las zonas de mayor afección van a ser el cuero cabelludo, los glúteos y las extremidades. Como pueden ver, el manejo pues, puede ser un tratamiento tópico en tal caso de ser necesario. Y pues si ya hay una manifestación sistémica, pero como pueden ver, las heridas son muy localizadas, entonces no tiene que ser ya una conjunción de todos y eso ya se llama una furunculosis. Pero en este caso la foliculitis pues no es de mayor extensión y no es de mayor gravedad. Aquí ya pasamos a lo que son la furunculosis o furunculosis y los abscesos. En este caso hay que tener especial cuidado en los patógenos que se va a producir, principalmente el estafilococo, porque pues ya he visto la verdad en los 2 casos de estos, los pacientes manifiestan que presentan una lesión de este tipo y de una vez me cuentan que el germen es un estafilococo ya resistente a las penicilinas y a los antibióticos de primera línea. Entonces ya son manejos que se van a dar con meticilina, oxacilina, vancomicina. Entonces son pacientes que tienen que tener mucho especial cuidado en este tipo de no tener, bueno, primero que todo en mantener con una flora bacteriana adecuada, con limpiezas o remociones para así variar la cantidad del germen. Y segundo que todo, que si aparecen estas lesiones, pues rápidamente acudir al servicio para el control de las mismas, porque este tipo de germen, como es muy virulento y muy resistente, pues es un caso serio de manejar. Entonces tenemos que la furunculosis va a ser como la conjunción de folículos pilosos que se van a inflamar al tiempo y obviamente van a producir un material purulento que va a estar encapsulado en una región eritematosa, nodulosa y que pues va a contener lo que es el germen que la causa. Ya los abscesos es cuando este tipo de lesiones drenan al exterior y forman pues un acceso, o sea, una entrada directa, un hueco en lo que es el centro de la lesión. Entonces, teniendo en cuenta eso, son lesiones inicialmente cinturadas que siguen de necrosis y supuración, lo que produce una rotura y una secreción de la zona central que ya va a producir lo que es el acceso. Teniendo en cuenta también que los principales agentes, o el principal agente va a ser el estafilococo, pues hay que inmediatamente reconocer este tipo de lesiones y también realizar la toma de hemocultivos y antibiogramas para evaluar así la sensibilidad y la resistencia del patógeno y instaurar el manejo adecuado. Entonces, en estos casos, ahí como pueden ver, mencionan recomendaciones como baños de Legia o el uso de mupirocina intranasal, lo que les mencioné en la parte intranasal donde va a estar colonizado por este tipo de patógenos, para así pues disminuir la carga del patógeno y pues el riesgo de producir este tipo de lesiones. Y por ahora, profe, la verdad es que tengo la presentación hasta ahí. Lo que sigue son, decía, tuberculosis cutánea, las micosis y algunas virosis cutáneas. Ok, no, sí, está bien. Sabes que sí me gustaría que habláramos un poquito de la diferencia entre la Staphylococcus aureus meticilino sensible y resistente. Aunque eso lo vieron con el doctor Norton, pero para reforzar eso también. Sí, lo de
resistencias y eso, profe. Yo me acuerdo que lo vimos en medicina interna, pero no tomé apuntes a la clase y la verdad me arrepiento, se me perdió. Bueno, lo podemos ver mañana. Entonces Sí, dejemos hasta ahí y mañana vemos lo profe, pero de... entonces no agrego ningún tipo más de... Hay algunas que son micosis y las virosis. No sé si quiera que hable de ellas. No, 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 así como está. Ah, bueno, listo, profe. Entonces mañana, yo tengo listo mañana lo de la resistencia antimicrobiana. Bueno, listo. Muy bien, Alejandro. Bueno, Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana, ¿vale? Eh, yo te escribo ahorita, Sofi, para ver. ¿Ustedes tienen tiempo mañana o mañana tienen reposición, muchachos? yo tengo el lunes en la tarde, de 1 a 7 de la noche. Mañana nos tienen las clases en la tarde, ¿no? Santiago y Juan Diego, creo. Yo pregunto y te escribo y cuadramos entonces por WhatsApp. Ah, bueno, sí, para ver si podemos rotar mañana o si no, el lunes. Bueno, sería ver si pueden mañana, pues si no se cruza con las reposiciones que tienen ustedes. Pues, En... pues yo mañana sí podría ir, porque yo mañana no tengo compromisos de nada con Gineco. El lunes sí no podría, pero mañana sí. Al caso de que se cuadre, yo eh, podría ir. me escribes, Sofi, ¿vale? Hablamos ahorita por Profe, WhatsApp. Sí, señor. profe, revisó la infografía. No, no, qué pena contigo, Alejandro. No la he Entonces, revisado. Ya la profe, reviso y la verdad, te eso es por envío ustedes, porque ustedes son los que andan con el cuento de qué, último en Guarachas. Bueno, ya la reviso y te Bien, profe. respondo, ¿vale? Bueno. Listo.